Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando lo que es derivadas. Entonces, sin más, comencemos. Primero vamos a recordar un ejercicio. ¿Se recuerdan de este ejercicio donde teníamos encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola y es igual a x al cuadrado en el punto 1,1? Este ejercicio es el de la semana pasada. Es el que trabajamos justamente en límites, en el tema de límites. Pero nosotros, para hallar la recta tangente, tuvimos que aproximar el valor de la pendiente. Es decir, usamos la definición de límite, todo lo que era límites, para aproximar el valor de la pendiente, porque solo tenemos un punto. Entonces, si solo tenemos un punto, ¿qué es lo que sucede? Que no podemos simplemente hallar con ese punto la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jugar con un valor Q, que ese valor Q es el que se va acercando al punto 1,1 desde la izquierda y desde la derecha. Entonces, de esa manera. Pero también se dieron cuenta, elaborábamos una tabla, nos llevaba un poco de tiempo, era un tanto complicadito. Pero también existe otra forma de hallar esta pendiente. Cuando yo trato de hallar la pendiente con límites, pues tengo que elaborar la tablita y pues me lleva tiempo. Pero hay otro método, el método es o aplicando las derivadas. Entonces veamos qué es la derivada y cómo es que se deriva una función. Entonces teníamos que, cuando trabajábamos con lo que era límites, teníamos que aproximar la pendiente mediante una tabla y aplicando límites. Entonces aproximábamos el valor de la pendiente. Ahora bien, podemos calcularlo de una manera más sencilla, usando derivadas, la cual al momento de derivar una función estaremos hallando la pendiente de la función en un punto determinado. Es decir, ahora, nosotros podemos hallar la pendiente de la recta tangente a un punto dado de una función simplemente derivando. Al derivar y evaluar la función en un x dado, vamos a hallar la pendiente en ese punto. Entonces se vuelve mucho más sencillo el procedimiento. Veamos. Antes que nada vamos a medio a recordar o en realidad mencionar que Fermat fue el primero en establecer el uso de la derivada, aplicándola al estudio de puntos máximos y mínimos de una curva, pero fue Newton en 1669 que la integró a un sistema matemático que es una genialidad y que se llama el cálculo integral y diferencial y que se aplica se puede decir y que se puede decir es la base matemática de la ciencia clásica. Entonces Newton fue de los primeros que lo integró al cálculo integral y diferencial y pues actualmente se usa bastante. Entonces, pero primero se estuvo trabajando con máximos y mínimos, que es una parte de las derivadas y lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, ¿ok? La derivada se puede analizar como el límite de una función cuando el denominador va tomando valores cercanos a cero, es decir, la definición, la derivada de una función f en un número x es igual a denotada por f' de a. Esta es la expresión que estaremos usando para definir o expresar una derivada, f' de a, es decir, f' de a, que es decir, la derivada de una función en términos de a, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido dentro de h, si este límite existe. O también lo podemos expresar como f' de a es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido entre x menos a. Esta parte se nos hace muy familiar. Esta partecita tiene relación con lo que es justamente la parte de hallar el límite de una función. ¿Se acuerdan cuando tratamos de hallar la pendiente de una función? ¿Qué es lo que hicimos? Evaluamos. Nosotros usamos f de x al cuadrado es igual en un punto 1,1, entonces f de a es 1, a es 1, entonces acá sustituíamos y acá nos quedaba x al cuadrado menos 1 dentro de x menos 1. Entonces, esta es prácticamente la expresión. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es una derivada el límite que estuvimos aplicando. Pero obviamente seguimos trabajando con límites y expresamos la derivada en términos de límite. Pero ahora,
¿Cómo derivamos en sí? Porque existe la derivada como tal, un procedimiento como tal que simplifica todo el proceso sin aplicar el límite. Y lo vamos a estar trabajando. Entonces dice, la recta tangente a y es igual a f de x en a, f de a, es la recta que pasa por a, f de a, cuya pendiente es igual a f' de a, la derivada de f en x es igual a, es decir, que la derivada de una función es prácticamente la pendiente de la recta tangente en el punto a analizar. Es decir, si yo tengo acá una gráfica que es y es igual a x al cuadrado menos 8x más 9, y trato de analizar la pendiente, es decir, trato de hallar la ecuación o la pendiente de esta recta en el punto 3, menos 6, o la recta que es tangente en el punto 3, menos 6, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que tengo que hacer es derivar. Al derivar la función, si derivo la función, ¿qué es lo que sucede? Al derivar la función, tengo la función derivada, tengo una f de prima, una f', que es la notación de la derivada, y al evaluar cuando x es igual a 3, hallo la pendiente de esta recta que pasa por este punto, que es tangente a la función que estoy graficando. A eso se refiere. Si se dan cuenta, parece que es mucho más sencillo que los límites. Los límites como que nos lleva más tiempo al momento de trabajar con la tabla, tratar de analizarlo, plotearlo, es un poquito más complicado, pero las derivadas, ¡pum!, nos simplifican. Entonces veamos. ¿Cómo derivamos? Bueno, para derivar necesitamos aplicar unas reglas. Veamos qué reglas. La primera regla es la siguiente, derivada de una función constante. Si yo derivo esta es otra notación de derivada que me dice derivada de c en términos de x. Es decir, si se dan cuenta, acá tengo c. Si tengo c es igual a 0, es decir, cualquier valor que sea 1, 5, 6, 8, 15, etcétera, etcétera, hasta el infinito o menos infinito, lo que sucede es que al momento de derivar un número, siempre el resultado es 0. Siempre. La derivada de un número siempre es 0. Si yo derivo lo que es también supongamos una constante que fuera pi, la constante de e, que es la exponencial, si lo derivamos también es 0. ¿Por qué? Porque pi es igual a 3.1416 y e es igual a 2.71. Es decir, que derivamos cualquier constante a cualquier valor de cualquier número, la derivada es 0. Derivada de una variable elevado a 1. Si yo tengo derivada de x en términos de x, es decir, la derivada de cualquier variable elevado a la 1, siempre es 1. Entonces x elevado a la 1 siempre es 1. Y este tiene una explicación matemática bastante bonita. Ahora vamos a explicarlo. Entonces, acá tengo esta partecita, miren. Primero vamos a explicarlo en una partecita. Vamos a explicar lo que es la regla de la potencia y luego vamos a explicar esto. Dice, la regla de la potencia me dice que si n es un entero positivo, entonces la derivada de x elevado a la n de x es igual a n por x elevado a la n menos 1, que es lo que hicimos acá. Tomamos el valor de n, vamos a acercar acá, tomamos haciendo. Prácticamente le estamos bajando de grado a la función. Es decir, eso es prácticamente lo que hace la derivada. Bajarle de grado a alguna función. Supongamos que tenga una función f de x es igual a x al cubo, supongamos. Entonces, ¿qué sucede acá? El exponente es igual a 3. Entonces, ese exponente baja como coeficiente. Acá sería 3, y se va a multiplicar por x. Ahora el exponente, acá tengo 3, entonces al exponente le tengo que restar una unidad. Eso quiere decir que, perdonen, acá me equivoqué. Eso quiere decir que acá lo que sucede es que le tengo que restar una unidad. Es decir, que me quedaría como 3 por x elevado a la 2. Este sería el resultado. Si se dan cuenta, es lo que les decía. La derivada, que es lo que hace prácticamente, es reducirle de grado a la función. Y esta regla se aplica a esta otra regla. ¿Por qué? Porque si yo tengo x,
Entonces, ¿cuál es el coeficiente que está multiplicando a x? Es prácticamente 1, no se ve, pero ahí existe. Y acá está siendo elevado a la 1. Entonces, este 1 baja 1 por, luego lo multiplicamos por, no, acá sería x. Que sería por x elevado a la 1 menos 1. Es decir, que acá el resultado sería 1 por x elevado a la 0. ¿Por qué 0? Porque 1 menos 1 me da 0. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces acá el resultado es 1. Y justamente es la aplicación de esta regla a la anterior. De esa manera. Veamos unos ejemplos. El ejemplo. Acá tengo que me piden justamente el problema de límites. Me dice encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola y es igual a x al cuadrado en el punto 1,1. Entonces acá, si se dan cuenta, tengo lo que es la ecuación y es igual a x al cuadrado, el punto 1,1, y tengo que hallar la ecuación de la recta tangente al punto 1,1. Entonces, sin más, hallemos la ecuación de la recta tangente. Entonces, como tenemos que y es igual a f de x es igual a x al cuadrado, ahora aplicamos derivadas para hallar la pendiente de la función en el punto 1,1. Derivando tenemos que f' de x es igual a ¿qué? Acá tengo exponente 2, este exponente 2 baja como coeficiente 2 por x elevado a la 2 menos 1. Acá tengo exponente 2, 2 menos 1. Al restarle me queda f' de x es igual a 2x, porque x elevado a la 2 menos 1 me da 1, entonces el resultado sería 2x. Ahora, como ya tenemos la derivada de la función, ahora lo vamos a evaluar en el punto x,1. ¿Por qué en el punto x1? Porque se recuerdan que acá la coordenada es x, y, es decir, 1,1. Entonces acá, esta partecita, el primer punto que me están dando que es 1, es el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente evaluamos acá. Y hace un momentito habíamos dicho que la derivada prácticamente lo podemos analizar como la pendiente de la función en un punto. Entonces acá sería m es igual a f' de x es igual a 2x. Entonces al evaluar la pendiente en el punto x es igual a 1, obtengo que m es igual a 2. Como tenemos que m es igual a 2, y la ecuación de la recta tangente nos quedaría como y es igual a 2x menos 1. ¿Por qué? Porque m es igual a 2 y el punto es 1,1. Entonces, ¿qué ecuación usamos acá? Es simple, la ecuación que tenemos que aplicar en este caso es la de y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Donde x sub 1 y y sub 1 es prácticamente este punto, y la pendiente es igual a 2. Y solo tenemos que sustituirlo acá para hallar la ecuación de la recta tangente. Si se dan cuenta, es mucho más sencillo que aplicar límites. Acá derivamos, evaluamos en un punto x dado y ya obtenemos la pendiente. Y luego ya hallamos la ecuación de la recta tangente. De esa manera. Veamos un ejemplo. Dice, derivar la siguiente función. Tengo f de x es igual a 3x al cubo. Derivando tenemos que f' de x es igual a 3 por 3, porque este 3 es el coeficiente que tenía de por sí. Entonces tenemos 3 por, y acá tengo el exponente 3, baja 3 por x, y acá al exponente original le restamos menos 1, 3 menos 2, y acá nos quedaría 3 por 3, 9, x elevado a la 3 menos 1 me da 2, entonces el resultado de la derivada es f' de x es igual a 9x al cuadrado. ¿Y qué pasa si tenemos un polinomio? Acá aplicamos otras reglas, donde dice que regla del múltiplo constante, si c es una constante y f es una función derivable, entonces la derivada de c de f de x es igual a c derivada de x de f de x. Acá, si se dan cuenta, acá lo que me indican es lo siguiente. Supongamos que yo tenga acá una función, o que me pidan derivar derivada de la función en términos de dx de, supongamos acá me dan la función que fuera 3
por x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo único que tengo que hacer es, si se dan cuenta, acá tengo un valor, una constante que es c, que está multiplicando a x al cuadrado más 1, que es la función. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar 3 y derivar la función como tal. Sería x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos esta partecita sin tocar acá. No hay que confundir esta regla con la derivada de una constante, porque la derivada de una constante, supongamos derivada de c, es igual a 0. Pero si acá no se está multiplicando por una función, acá se está multiplicando por una función. Por eso hay que tener cuidado en esa partecita. La regla de la suma. Acá me dice si f y g son derivables, entonces la derivada de la función f de x más g de x es igual a la derivada de f de x en términos de x más de x de la función g de x. Entonces, ¿qué es lo que me indica acá? Que supongamos que yo tenga, veamos un pequeño ejemplo, supongamos que yo tenga una función que me pidan derivar de x de 5x al cuadrado menos x. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede, perdón, acá es más, lo que sucede es que derivo de forma separada. Derivo 5x al cuadrado y de forma separada derivo x. Es decir, aplico la derivada o derivo en términos de x, es decir, derivo la variable x y derivo 5x al cuadrado de forma separada con x. De esta manera, esto es lo que me indica. Entonces acá el resultado sería 5 por 2 por x elevado a la 2 menos 1 más d de x, es decir, la derivada de cualquier variable elevado a la 1 es igual a x. Perdón, es igual a 1. Acá ya me estaba equivocando. Vamos a ver acá. Esto es igual a 1. Entonces acá el resultado de la derivada sería 5 por 2, 10. Acá sería 10x más 1. Es lo que me indica esta expresión, que derivo de forma separada a 5x al cuadrado de x. Es decir, el signo más o menos prácticamente es como un límite. Me dice, bueno, acá llega tu límite, tú simplemente derivas esta parte y luego derivas la siguiente parte. Es lo que me indica. ¿Y qué sucede si existe una resta? Es prácticamente lo mismo, solo que en lugar de más, acá se trabajaría con menos, y si acá tuviera menos x, acá sería 10x menos 1. Es prácticamente lo mismo. Veamos. Me dice, derivar la función f de x es igual a 3x al cuadrado más x menos 3. Aplicando las reglas de derivación tenemos que derivada de f de x es igual a d de x por 3x al cuadrado, es decir, derivamos esta partecita y derivamos también x y derivamos 3. Si se dan cuenta, el signo queda fuera de la derivada. El signo de la derivada queda fuera. Entonces, derivando me queda acá. ¿Se recuerdan? Acá está multiplicando 3, que es una constante, lo sacamos y queda derivada de x al cuadrado más derivada de cualquier variable elevado a la 1 es 1, menos la derivada de cualquier constante es 0. Entonces ahora derivamos acá. Este 2 baja y x elevado a la 2 menos 1 me da 1. Entonces queda de esta manera. 3 por 2 me da 6x más 1. Y esta sería la derivada de esta función. Si se dan cuenta, prácticamente derivamos esta partecita, esta otra partecita y esta otra partecita. Y de esta manera llegamos a la derivada de f' de x cuando f de x es igual a 3x al cuadrado más x menos 3
aplicando así paso por paso. Pero obviamente se puede resolver como resolvimos el ejercicio anterior cuando explicamos la regla. Entonces, al final no es necesario aplicar exactamente esto, porque al momento de derivar, pues ya nos volvemos más ágiles y ya no es necesario tanto aplicar esta partecita, este símbolo. Entonces, al final podemos saltarnos esto y llegar a este resultado directamente. Entonces, en resumen, tenemos los siguientes símbolos para representar una derivada de y de x, derivada de y con respecto a x, de x f de x, derivada de la función con respecto a x, derivada de la función respecto a x, o este símbolo que estaríamos trabajando, f' de x, que es la forma abreviada de notar una derivada, derivada de la función f de x. Pero ¿para qué nos sirven las derivadas entonces? La derivada permite ver a través de la pendiente en todo punto de la curva la evolución o el cambio de muchos fenómenos físicos. Permite además calcular los puntos donde la pendiente es cero, máximos o mínimos, para buscar los óptimos, por ejemplo. Permite también hacer otros muchos cálculos asociados a este hecho de la pendiente, de la tangente en cada punto de la curva. Y en física, electricidad, electrónica, en química, permite estudiar muchos fenómenos evolutivos asociados con la velocidad y la aceleración, los flujos y las acumulaciones. Ok, entonces hasta acá llegamos con nuestro videito. Espero hayamos comprendido. Cualquier duda me lo hacen saber por el aula virtual y yo con gusto les respondo. Además, puedo mencionar que si ustedes analizan, si ustedes tienen una función de alguna distancia y lo derivan, lo que obtienen es prácticamente la velocidad. Si derivan velocidad, es prácticamente aceleración. Entonces, si pueden investigar un poquito al respecto, pues les vendría bien. Entonces, nos vemos en una próxima clase, jóvenes. Los aprecio mucho. Nos vemos. Bye.